tardes, tengan todos. Estamos en vivo, transmitiendo desde aquí, desde la Ciudad de México. Les saluda Alex León, trayéndoles un nuevo debate, el cual pueden ver el tema ahí en la partecita de abajo en el banner de sus pantallas. El tema es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a ocurrir este evento? ¿Ocurrirá antes de la gran tribulación, después de la gran tribulación? Ese es el tema que vamos a hablar de en esta tarde, cuando son aquí en México las 12 de la tarde con 45 minutos. Y para llevar a cabo este debate me acompañan dos apologistas, dos defensores de su fe. Por un lado tenemos al cristiano bíblico enoteísta monólatra Tito Martínez, desde Madrid, España, un escritor de libros religiosos, más de 50 libros escritos por él, ahí publicados en Amazon, para el que le interese. Y vamos con la presentación de Isaac Fuentes. Me permito presentarlo, él es un cristiano evangélico, más de 120 debates transmitidos en vivo, todo una persona muy bien preparada para este debate, un defensor del pretribulacionismo. Y bueno, ese es el tema que vamos a estar llevando en esta tarde. Ya habiéndolos presentado yo y habiendo dicho algo acerca de ellos, vamos a que ellos se presenten con sus propias palabras. Vámonos hasta Madrid, España, hasta el futuro con Tito Martínez. Adelante, Tito, tu minuto de presentación. Gracias. Bueno, un saludo a todos. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y lo que voy a exponer en este debate con no sé cómo se llama, es el asunto de la venida del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia. Pues voy a demostrar que va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria, el arrebatamiento. Son dos eventos diferentes y van a ocurrir el mismo día, cuando Cristo venga en gloria, como enseñó el propio Jesús y como enseña todo el Nuevo Testamento. El pretribulacionismo es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad, como voy a demostrar en este debate. Paso por. Bueno, mi nombre es Isaac Fuentes, les saludo desde acá, desde Houston, Texas, Estados Unidos de América. Y bueno, como lo dijo mi amigo Tito, vamos a estar debatiendo las dos posturas sobre el rapto de la iglesia. En mi caso voy a defender el pretribulacionismo, que sostiene que el rapto de la iglesia sucederá antes del inicio de la gran tribulación. Dios les bendiga y bueno, vamos para adelante con este debate. Bueno, mientras entra Alex, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. A ver, ¿cuál es tu nombre? Que ya no me acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Isaac. Isaac. Fuentes, con F. Vale. Sí, yo no sé, ya tuve varios debates contigo. Sí. Decirte, bueno, yo fui evangélico durante 13 años, ahora tengo 62 años, desde los 18 años fui evangélico, y durante bastantes años yo enseñé la doctrina del pretribulacionismo, hasta que comencé a estudiar las Escrituras, estudiar bien la Biblia y me di cuenta que es uno de los mayores engaños y doctrinas de demonios que se puedan enseñar, como te voy a demostrar en este debate. Te voy a explicar el por qué abandoné completamente esa espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, yo te aviso. A millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Y eso te lo voy a demostrar en el debate. ¿Cómo te han engañado? En las mal llamadas iglesias evangélicas te han engañado montones de falsos pastores pretribulacionistas como Gigi Ávila, etcétera, que engañaron a millones y millones de personas con esa doctrina de demonios que es tremendamente peligrosa para aquellos que la creen. Es lo que te voy a demostrar. Muy bien. Bien, Sí, bueno, vamos a ver. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Vale, ya. Bueno, voy a tener un debate con Isaac sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia. Es una de las mayores, lo estaba hablando antes con él en el privado, es una de las mayores doctrinas de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, porque no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que vosotros esperáis es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años para arrebatar su iglesia al cielo. Algo que nunca va a ocurrir. La Biblia habla bien clarito del arrebatamiento de la iglesia, de la reunión de los escogidos y que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria. Esto lo voy a exponer bien clarito, por ejemplo, palabras de Jesús,
Mateo 24, versos 29 al 31, cuando Él venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Según el Nuevo Testamento, los escogidos de Cristo son su iglesia. Y ahí lo dice, Mateo 24, 31. Con gran sonido de trompeta reunirá a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, es decir, la reunión va a ser en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y que Jesús dijo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Él venga del cielo con todos sus ángeles. Jaque mate, o sea, ya con esto que acabo de decir, las palabras del Señor Jesús en Mateo 24, 29 al 31, queda terminado completamente el debate y queda totalmente destruida esa espantosa doctrina de demonios que se comienza a enseñar en el Seminario Teológico de Dallas en el año 1924, cuando se funda ese seminario, una serie de falsos maestros comienzan a enseñar esa patraña del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Una tribulación de 7 años que no menciona jamás la Biblia por ninguna parte. Eso es una auténtica patraña. No hay ni un solo versículo. Y que te quede claro, Isaac, ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe esa doctrina de demonios de que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa es una de las mayores mentiras del diablo y que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, porque Cristo aparecerá por segunda vez, léelo en tu propia Biblia, Hebreos capítulo 9, verso 28, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. Ahí tenemos la segunda venida de Cristo a la tierra, para salvar a los que le esperan. Y vosotros no esperáis la segunda venida de Cristo a la tierra. Repito, lo que vosotros esperáis es una falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 7 años que nunca, nunca va a ocurrir. Sencillamente tenéis una esperanza falsa en algo que jamás va a suceder, como es una venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. La Biblia solamente habla de una venida gloriosa de Cristo a la tierra para gobernar el mundo entero. Es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos. Lo enseñó Jesús, Mateo 24, 29 al 31, lo enseñó el apóstol Pablo, como luego te voy a demostrar, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, cuando habló de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Decir que el arrebatamiento va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo, repito, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por cientos de falsos evangelistas y falsos pastores como eran Gigi Ávila y un larguísimo etcétera de enviados de Satanás que engañaron a millones de personas. Yo fui uno de los engañados por estos falsos evangelistas como Gigi Ávila hace muchísimos años cuando yo era evangeloco. Fui engañado con esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Doctrina que, bueno, que tú crees, que tú enseñas y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseñó Jesús y con lo que enseñaron sus apóstoles. Ellos enseñaron que va a ocurrir cuando el Señor venga en gloria. Que te quede claro, cuando el Señor Jesús venga en gloria, venida gloriosa que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 al 31, lo puedes leer en tu propia Biblia, para que veas cómo te han engañado con esa doctrina satánica que, repito, va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos porque no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Lo que estáis esperando es una falsa venida secreta de Cristo para ser arrebatados al cielo antes de una falsa tribulación de 7 años que nunca va a ocurrir porque no se menciona en la Biblia. Ninguna tribulación de 7 años. No hay ni un solo versículo en la Biblia que enseñe esa patraña, esa doctrina de demonios. Así que quedas advertido. Isaac, te han engañado, tienes que arrepentirte de esa doctrina de demonios si quieres ser salvo. Te lo estoy diciendo muy en serio y sé de lo que hablo. Llevo 40 años estudiando la profecía bíblica, sé perfectamente de lo que hablo. Bueno. Soy teólogo bíblico desde hace 42 años y conozco este tema mejor que nadie, que ningún otro
pastorcillo Isaac, o puede llevar maestro en tiempo tú escatología. porque yo estoy teniendo problemas acá. Adelante, va. Empiezo. Bueno, este tema es muy importante, como decía mi amigo Tito Martínez, muy relevante pues, para todo el cristianismo. Y pues no es un tema nuevo, es algo que pues ya tiene bastante tiempo, siglos de discusión o que se ha presentado, manifestado esta doctrina. En primer lugar, quiero mencionar cuáles son, digamos, está prendido tu micrófono, Tito. ¿Cuáles son los problemas o los mitos, mejor dicho, más usados en contra del rapto pretribulacional? Lo que se ha dicho durante mucho tiempo, en primer lugar, es que es un rapto secreto. Y esto, pues, es una falacia, es una difamación, una mentira, una falacia de hombre de paja, porque nosotros no enseñamos ni creemos que el rapto de la iglesia sea una venida secreta de Cristo. El rapto de la iglesia, escúchalo bien, querida audiencia, es una manifestación visible, no es invisible, es visible del cielo, de Jesucristo en el cielo, perdón, en la cual Jesucristo se llevará a su pueblo de la tierra al cielo. Repito, el rapto de la iglesia es una manifestación visible de Cristo, donde Cristo se llevará a su iglesia de la tierra al cielo. Segundo, el rapto de la iglesia no es una tercera venida, porque una venida es un retorno literal de Cristo, del cielo a la tierra. Jesucristo pondrá su pie en la tierra, en el Monte de los Olivos, en la segunda venida, Zacarías 14. Pero en el rapto de la iglesia, Jesucristo no pondrá su pie en la tierra, sino que solamente aparecerá en el cielo para llevarse a su pueblo de la tierra al cielo, para llevarse a su iglesia. Ellos dicen que es un invento de Scofield, pero eso es una mentira. En mi segunda intervención estaré citando a algunos creyentes primitivos, mejor conocidos como padres de la iglesia, los cuales apoyan mi posición que sostiene que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación. Ellos dicen, ¿en qué parte de la Biblia dice que no pasarás por una tribulación? Y eso es una falacia, porque nosotros no predicamos ni enseñamos que la iglesia no tendrá tribulaciones o que no tendrá persecución. Lo que decimos es que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación. La gran tribulación son los juicios de Dios que caerán sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, y los juicios de Dios no son para la iglesia. Si bien la iglesia será perseguida, esto no demuestra que pasará por esta etapa de juicio que ha de caer sobre los moradores de la tierra. La Biblia dice que Jesucristo vendrá por aquellos que son fieles a su palabra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Aquellos que guarden la palabra de mi paciencia serán librados de la hora de la prueba que vendrá sobre los que moran en la tierra. No vendrá sobre la iglesia. Gracias. Termina mi tiempo. Vale, cuando te diga pones en marcha el cronómetro. Vale, cuando tú me digas. Vale, y luego cuando esté hablando silencias tú tu micrófono, ¿vale? Para que se oiga bien. Vale, Right. Ya. Vamos a ver, Isaac. Primero, has dicho la falsedad de que Jesús, cuando venga para arrebatar a su iglesia, no va a descender a la tierra, no va a pisar la tierra. Mira, pon mucha atención a lo que te voy a decir porque evidentemente no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho en mi anterior participación, ni has refutado absolutamente nada de lo que dije. Nada. Nada, ni Mateo 24, 29 al 31, no has mencionado nada. A ver, primera mentira que has dicho, Isaac, de que Cristo no va a bajar a la tierra, no va a pisar la tierra cuando venga y arrebata a su iglesia. Mentira. Vete al famoso pasaje del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. A ver, ¿qué es lo que dice Isaac? Descenderá del cielo. Y ahora te pregunto yo, ¿sabes tú lo que significa la expresión descender del cielo, descenderá del cielo? ¿Significa que va a pisar la tierra, sí o no? Tú dices que no, ¿verdad? Vale, pues vete, escucha bien, vete a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Qué dijo Jesús? Porque he descendido del cielo. Y yo te pregunto, Isaac, ¿Jesús cuando descendió del cielo pisó la tierra, estuvo en la tierra, sí o no? ¿Verdad que sí? Porque he descendido del cielo. Exactamente la misma expresión que utilizó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4.
el mismo Señor descenderá del cielo, indicando así que va a pisar la tierra, que va a descender al lugar de destino que será la tierra. La mismita expresión que aparece en Juan capítulo 6. Por lo tanto, cuando tú y el resto de pretribulacionistas como tú enseñáis que cuando Cristo venga no va a pisar la tierra, no va a descender a la tierra, estáis, escucha bien, mintiendo. Estáis mintiendo descaradamente. Jesús lo dijo bien claro, porque he descendido del cielo. La misma expresión que utilizó el apóstol Pablo. Mientras Jesús desciende del cielo majestuosamente, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. ¿Me puedes decir, Isaac, donde dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que Jesús dará media vuelta en el aire y se irá con su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice? ¿Verdad que no lo dice? Es mentira. Te han engañado. Ahí dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esa es la primera mentira que has dicho. Segunda mentira, de que la iglesia estás confundiendo la tribulación, la gran tribulación, contra la ira de Dios contra los malvados. No tiene que ver nada una cosa con la otra. La iglesia va a pasar por la gran tribulación porque lo dice bien clarito, como luego te voy a demostrar, en todo el libro del Apocalipsis. En todo, especialmente capítulo 7, verso 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación, refiriéndose a la iglesia, que es la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estos son los que vienen de la gran tribulación. Y tú dices que no van a pasar por la gran tribulación. ¿Cómo que no? ¿En quién creemos? ¿Quién miente, tú o el Apocalipsis? Estos son los que vienen de la gran tribulación, refiriéndose a la iglesia. Estás confundiendo la ira de Dios contra los impíos con la tribulación contra la iglesia. Ese es el error que cometéis todos los pretribulacionistas, que no sabéis distinguir entre la ira de Dios y la tribulación, la gran tribulación. La gran tribulación no tiene que ver nada con la ira de Dios. La gran tribulación será la gran persecución que la bestia, escucha bien, la bestia lanzará contra los santos y los vencerá. Y esos santos del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Son los mismos santos que aparecen en las epístolas de Pablo, en todo el Nuevo Testamento. Los mismos. Escucha bien. Los santos del Apocalipsis no son otra clase diferente de santos, como decimos vosotros falsamente. Paso palabra. Tiempo. Gracias. Inicio a partir de ahora. Ahí está el cronómetro. Bueno, en primer lugar, dijiste que la bestia vencerá a la iglesia. Bueno, esto contradice entonces la promesa de Cristo en Mateo 16:18, cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, si la bestia perseguirá y vencerá a la iglesia de Cristo, Jesucristo es un mentiroso porque no pudo cumplir su promesa de que al sostener que su iglesia no sería vencida por el diablo. En segundo lugar, los santos de la tribulación que serán perseguidos por la bestia no son la iglesia arrebatada. Es otro grupo de creyentes diferente, alterno a la iglesia. Esos son los tibios que se van a quedar, mas no la iglesia fiel y verdadera que permanecerá en santidad y que será digna de escapar cuando venga el rapto de la iglesia, como lo dijo el Señor Jesucristo. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar antes de que vengan todas estas cosas que os he dicho sobre los que moran la tierra. Ahora, dijiste que no refuté nada. Es que mi primera intervención no era refutación, era exposición, por eso no refuté. Ahorita ya estoy refutando. Mateo capítulo 24, dices que ahí se habla del rapto de la iglesia. No, el rapto de la iglesia no, Mateo 24, perdón, no habla del rapto de la iglesia. Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo, que es otro evento diferente al rapto de la iglesia. ¿Qué más? Dices que no hay ninguna parte donde diga la Biblia en que Jesucristo va a venir y se va a llevar a su iglesia al cielo. Claro que sí. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Poned la mira a los ojos de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes se reunirán con Él en la gloria eterna. Si eso no es lo que me acabas de pedir, entonces, ¿qué es? Ahora, dices que, a ver qué más, citaste 1 Tesalonicenses 4:15 al 16 para decir que Jesús no va a pisar la tierra, pero es que ese mismo pasaje confirma que no va a pisar la tierra. Dice descenderá del cielo, no dice que vendrá del cielo a la tierra o que regresará del cielo a la tierra. Ahora dice San Juan capítulo 6, donde Jesús dice,
he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, claro, pero de lo que está hablando aquí Jesús no es del rapto de la iglesia, sino de su primera venida a la tierra. Aquí estás cometiendo una falacia de petición de principio, porque estás probando que Jesús en su primera venida pisó la tierra, pero no estás probando que en el rapto de la iglesia pisará la tierra. Eso se llama falacia de petición de principio. Ahora, no has logrado refutar, ni mejor dicho, comprobar el postribulacionismo. No has logrado comprobar que el rapto de la iglesia y la segunda venida son un mismo y único evento. Todo lo contrario, has confirmado que el rapto de la iglesia y la segunda venida no son el mismo evento porque contienen múltiples diferencias. Gracias. Aquí termino mi paso palabra, vaya. Vamos a ver, Isaac, pon atención a lo que te voy a decir. ¿Cuándo he dicho yo que el rapto de la iglesia, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia serán el mismo evento? No te enteras de nada. Serán dos eventos proféticos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día. ¿De acuerdo? El mismo día, cuando Cristo venga en gloria. Bueno, luego Mateo capítulo 24. Pero no te das cuenta, muchacho, lo que dice el verso 31. Que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos en el aire, a sus escogidos. Pero criaturita, ¿quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Pero tú has leído alguna vez el Nuevo Testamento. Tú no conoces, no tienes ni puñetera idea del Nuevo Testamento, nunca lo has leído. Según el apóstol Pablo, según Pedro, los escogidos, los elegidos son los miembros de la iglesia. Si Cristo va a enviar a sus ángeles para reunir a sus escogidos, significa que va a reunir a su iglesia en el aire, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento, criatura, la reunión de Cristo con su iglesia. Por eso dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a ver, ¿y qué más dice, criatura? Y nuestra reunión con Él. La reunión de Cristo con su iglesia mencionada en Mateo 24, 31. Pero no te das cuenta, chaval, que Jesús dijo que esa reunión de los escogidos de la iglesia va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero tú no sabes leer ¿o qué? Tú no crees en Jesús. Rechazas a Jesús. Luego has dicho la patraña, la doctrina de demonios, que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis no son los santos de la iglesia. ¿Pero qué estás diciendo, muchachos? Si la bestia va a hacer la guerra a los santos, como lo ha hecho a lo largo de la historia. El emperador romano persiguió a los cristianos y lo va a volver a hacer en el futuro. No significa que la iglesia será destruida, pero la iglesia siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia. Chaval, que eres un mentiroso. Siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia y la bestia la va a volver a perseguir. La va a hacer la guerra. Si solo te das cuenta que los santos de Apocalipsis 13:7, escucha, son los mismos santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. La esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Son los santos, lo dice bien clarito. Las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. Los mismos santos, la esposa del Cordero. A ver, criatura, la esposa de Cristo, del Cordero, ¿es la iglesia, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo se la llama en Apocalipsis 19? Los santos, exactamente los mismos santos de Apocalipsis 13, verso 7. Los mismos, que no te enteras, que no sabes nada del Apocalipsis, que te han engañado. Falsos pastores e hijos del diablo, te han engañado. Son los mismos santos de la iglesia. La bestia le va a hacer la guerra y los va a vencer, los va a matar. Punto y pelota. Paso palabra. Ok, va. Bueno, estamos hablando acerca de los santos de la tribulación. Mi amigo Tito dice que pues no, que los santos de la tribulación y la iglesia son el mismo grupo de creyentes. Sin embargo, pues esto es falso y se los voy a demostrar. Él citó Apocalipsis 19, en donde se habla de la esposa del Cordero, y él dice que esta esposa del Cordero son los santos de la tribulación, pero que aquí hay un detalle muy importante. Los santos de la tribulación fueron asesinados en el capítulo 6. Se mencionan en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis. Entonces, las almas de estos creyentes, conforme a la Biblia,
no están vestidos de lino fino, sino que están vestidos con ropas blancas y tienen palmas en las manos. Y a ellos se les mandó a que descansasen por un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de consiervos que morirían igual que ellos. Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, léalo en su casa. Pero en Apocalipsis capítulo 19 se nos habla de otra multitud que no es la misma que acabo de mencionar. Y esta multitud no está descansando, está participando de unas bodas y está adorando a Dios. Esta multitud está en el cielo, mientras en la tierra se desarrolla la gran tribulación. Esta multitud descenderá con Cristo a partir del versículo 10 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y la primera muchedumbre, los santos de la tribulación del capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, resucitarán hasta el final de la gran tribulación en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, estamos hablando de tiempos diferentes y de muchedumbres y grupos de personas distintos. Ahora, mi oponente habla acerca de que en Mateo 24 se menciona un rapto de la iglesia porque se dice que los ángeles reunirán a los escogidos. No, lo que pasará es que se reunirán las 12 tribus de Israel y los dispersos de Israel volverán a ser reunidos para cumplir Isaías 56:8. Dios mandará a sus ángeles y traerá a todos sus dispersos de regreso a Jerusalén. No tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia no son los ángeles los que reúnen a los escogidos, sino Jesucristo en persona. Paso palabra. A ver, Isaac, pon atención a lo que te voy a decir. Pero primero, mira, para que vean todos cómo ha mentido esta criatura llamado Isaac. Dice que esos escogidos de Mateo 24:31 serán las 12 tribus de Israel, será Israel. ¿Así? ¿Me puedes decir dónde dijo Jesús que esos escogidos serán las 12 tribus de Israel? ¿Dónde lo dice? A ver, mentiroso. Dame el versículo. ¿Dónde lo dice? No te rías. Dame el versículo donde Jesús dijo que esos escogidos serán Israel, serán las 12 tribus de Israel. Eso es una mentira cochina y del diablo. Dijo que va a reunir a sus escogidos. Y léete el resto del Nuevo Testamento y verás que cuando Jesús y el apóstol Pablo hablaron de los escogidos, ¿a quién se referían? A sus discípulos, a la iglesia. Los escogidos son la iglesia, sean escogidos, sean cristianos procedentes de Israel, de los judíos, o sean cristianos procedentes de la gentilidad. Todos ellos forman la iglesia de Cristo, los escogidos. Eso que tú acabas de decir, que ahí Jesús se refería a las 12 tribus de Israel, es una mentira repugnante y del diablo, ya que eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Esa, en primer lugar. Refutada la primera mentira que has dicho. Segunda mentira, vuelvo a los santos de Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Pero no te das cuenta, criatura, que a esa esposa del Cordero, si es que no te enteras de lo que he dicho, estás en la inopia. Esa esposa del Cordero se la llama a los santos. Los santos, léelo. Vete a Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Son los santos. Lo mismo, santos de Apocalipsis 13, verso 7. Y el verso 10, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos. Pero no te das cuenta que son los mismos santos. O me vas a decir tú, Isaac, me vas a decir tú la tontería de que los santos de Apocalipsis 13, verso 7 son diferentes a los santos de Apocalipsis 19, versos 7 y 8. O sea, eso es lo que tú enseñas, que son dos clases diferentes de santos. Esa es la tontería, la estupidez que te han metido en la cabeza. Son los mismos. Los santos del Apocalipsis son los mismos santos mencionados en todo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe las epístolas, por ejemplo, a las iglesias, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etcétera. Los mismos santos del Apocalipsis. Los mismos. ¿No te das cuenta que el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento? Que son los mismos santos que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Son los santos de la Iglesia de Cristo que van a estar aquí en la tierra sufriendo la gran persecución que la bestia lanzará contra ellos. ¿O me vas a decir tú la doctrina espantosa de demonios de que la Iglesia de Cristo no va a ser perseguida en el futuro? La bestia no va a hacer la guerra contra la Iglesia de Cristo cuando los santos de la Iglesia son los mismos santos del Apocalipsis. La esposa del Cordero está formada por los santos y lo dice bien clarito el capítulo 19. ¿O no te enteras? ¿O no sabes leer, criatura? Los santos los llama, son los mismos santos a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá.
Ya sabemos que la iglesia de Cristo no será destruida, el poder de la muerte, el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, claro, porque van a resucitar y al final van a vencer a la muerte, eso es lo que quiso decir Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, pues claro, porque al final van a vencer a la muerte cuando resuciten. Paso palabra. Antes de seguir con la refutación, quiero mencionar rápidamente algo antes de que se me olvide acerca del origen o del fundamento histórico del pretribulacionismo. Sí, tenemos fundamento histórico de creyentes primitivos que apoyaron la posición que sostiene que la iglesia de Cristo será raptada o arrebatada antes de la gran tribulación. Ireneo de León dijo lo siguiente en su obra Contra los herejes en el tomo 5, capítulo 5. Y cito, dice, y por eso cuando al final de los tiempos la iglesia sea levantada, repito, levantada, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. Conclusión, Ireneo da testimonio de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Cipriano de Cartago también nos habla de esto, y voy a citar sus palabras también. Dice lo siguiente, ¿no se alegran por una salida anticipada? Ustedes serán recogidos, arrebatados, librados de los juicios y desastres inminentes. Saludemos al día asignado, cada uno en su propio lugar, que nos arrebata de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y al reino. Efrén el Sirio también dice lo siguiente, porque todos los santos y escogidos de Dios están reunidos antes de la tribulación y son llevados al cielo antes de la confusión que llegará a la tierra. Victorino Mártir, cito, esto sucederá refiriéndose al cumplimiento de Apocalipsis 11, después de que la iglesia haya sido quitada de en medio. Esas pruebas demuestran de manera contundente que el postribulacionismo no es un invento del seminario bíblico de Dallas, ni de Scofield, ni de Margaret MacDonald, ni de Gigi Ávila, sino que realmente tiene un fundamento apostólico e histórico en cuanto a la historia del cristianismo se refiere. Mis últimos segundos. Mi amigo Tito dijo que no hay ninguna manera de probar que en Mateo 24 se cumplirá la reunión de las 12 tribus de Israel de los escogidos. Pues yo creo que debería leer Isaías 56, donde la Biblia dice literalmente que Dios reunirá a sus escogidos en el cumplimiento de la venida del Mesías. Todos los judíos creen que cuando venga el Mesías, las 12 tribus serán reunidas. Este es el reproche que se le dio a Jesús, que no reunió las 12 tribus. Entonces, cuando Jesucristo venga en su segunda venida y ponga su pie en la tierra, reinará sobre la tierra, Mateo capítulo 25, Apocalipsis 20, y reunirá a las 12 tribus. Eso es de lo que te está hablando Mateo 24 y no tiene nada que ver con un rapto de la iglesia. Si el rapto de la iglesia se diese en la segunda venida, entonces lo pudiéramos ver cumplido en Apocalipsis 19, pero podemos ver en Apocalipsis 19 que no hay rapto, sino solamente un retorno de Cristo a la tierra. Ya terminé mi tiempo, paso palabra. Bueno, mira, vamos a ver cómo mientes. Primero, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la reunión de Cristo con su iglesia, las bodas del Cordero, ahí se menciona en el Apocalipsis capítulo 19. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué es la boda? Es la unión del esposo con la esposa. Eso será el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de Cristo con su iglesia. Eso será las bodas del Cordero y esa unión se va a efectuar en el aire, en la atmósfera, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Así que refutado queda totalmente la mentira que has dicho. Segunda mentira que has dicho, vuelve a repetir la babosada de que los escogidos de Mateo 24:31 son las 12 tribus de Israel. Que no, mentiroso. Que no, que está hablando que la reunión va a ser en el aire, en el cielo. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser la reunión. Y la reunión de las 12 tribus de Israel va a ser en la tierra de Israel. Yo creo en el milenio y creo en la reunión de las futuras 12 tribus de Israel. Claro que sí. Pero va a ser en la tierra, criaturita, no en el cielo. En el cielo, en el aire, donde van a ser reunidos serán la iglesia, la esposa de Cristo. Pero no te das cuenta que lo dijo Jesús. Que los va a reunir desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ser la reunión. Por lo tanto, es imposible que se refiera a la reunión de las 12 tribus de Israel en su tierra, como tú has dicho.
Eso es una mentira del diablo porque, repito, no lo dijo Jesús jamás, y cuando Jesús, te lo vuelvo a repetir, a ver si esto te queda claro de una vez por todas, cuando habló de sus escogidos, de sus elegidos, siempre se refería a sus discípulos, no al pueblo de Israel, no a los judíos, a sus discípulos que forman la iglesia. Léetelo, coge una concordancia, busca la palabra escogidos o elegidos, búscala. Tómate el tiempo, tómate el trabajito y verás que siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que has dicho es una burda patraña, una mentira del diablo. El arrebatamiento de la iglesia está mencionado en Mateo 24:31 y va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de una tribulación de 7 años. En segundo lugar, segunda patraña, estupidez que has dicho. Me han mencionado a ciertos padres de la iglesia, cuando resulta que la verdadera fe cristiana se basa en las sagradas escrituras y no en declaraciones de padres de la iglesia. O sea, ahora estás haciendo igual que los falsos cristianos católicos, que los paposos. Lo mismo, citando a padres de la iglesia que, por cierto, ninguno, fíjate bien, ninguno de los padres de la iglesia que has mencionado no dice por ninguna parte que el arrebatamiento será 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Eso para empezar, para que vean todos cómo han mentido. En ninguna parte dijeron que el arrebatamiento va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Atento a lo que te estoy diciendo. No lo dijo ni Efraín el Sirio, ni ninguno padre de la iglesia dijo esa patraña de que va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años. Simplemente lo que enseñaron es que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, que no tiene que ver nada con la tribulación. Son dos cosas totalmente diferentes. Paso palabra. Ok. Bueno, entonces seguimos con el tópico o el asunto de Mateo 24, de la reunión de los escogidos. Déjame te leo Isaías 56, a la gente que está viendo el debate. Dice así, Isaías 27:12, perdón. Y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis reunidos uno a uno, oh hijos de Israel. Ok, entonces acontecerá, Isaías 11:11, en aquel día dice el Señor que ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, Egipto, Patros, Cus, Elam, Sinar, Amat y de las islas del mar. Y hay otros pasajes en el libro de Isaías y en otras partes del Antiguo Testamento donde se dice que a la voz del shofar o de la trompeta Dios reunirá a sus escogidos de nuevo en Jerusalén. Es exactamente lo que describe Mateo 24. Jesucristo aparece en la tierra, en el cielo, perdón, regresa del cielo a la tierra con sus ángeles, con los santos que somos nosotros, la iglesia, y reúne a las 12 tribus de Israel. Si los escogidos son la iglesia y se supone que los va a reunir en la tierra, ¿cómo es posible que vienen con él bajando del cielo? Es una contradicción y una aberración. Ahora, en Apocalipsis 19, mi oponente dice que supuestamente se demuestra que la iglesia de Jesucristo será arrebatada en el momento de la segunda venida y que esto demostraría que la segunda venida y el rapto son un mismo acontecimiento. Pero eso es una autorrefutación. Esto es un autogol, porque si en Apocalipsis 19, en las bodas del Cordero, se demuestra que la iglesia está en el cielo, eso quiere decir que la iglesia ya está en el cielo antes de la gran tribulación. Eso quiere decir que antes de la segunda venida de Jesucristo, la iglesia ya fue arrebatada antes de la segunda venida. Entonces no está apoyando el mito que sostiene que la segunda venida y el rapto son lo mismo. Al contrario, está confirmando que la segunda venida y el rapto son dos cosas diferentes y que la iglesia ya está reunida con Cristo en el cielo antes de que Cristo venga para la tierra. Como dicen por ahí, pacatá. Ahora, ¿qué más? Déjame pensar por acá. Bueno, habló acerca de los padres de la iglesia y dice que yo dije que, según él, yo lo estoy citando como una fuente canónica, una fuente de autoridad. Yo no lo estoy citando como fuente canónica o como fuente de autoridad inspiracional, sino como un testimonio histórico para demostrar que no es verdad que el pretribulacionismo nació en el seminario bíblico de Dallas, Texas, como lo dice mi amado oponente Tito Martínez. Paso palabra. Vale, vamos a ver. Que no te has enterado absolutamente de nada de lo que he dicho.
Pero no te das cuenta, te lo voy a decir, vamos a ver si te enteras, o te estás haciendo el tonto o yo qué sé, o te estás cachondeando de mí. Pero no te das cuenta que Jesús dijo que la reunión de sus escogidos va a ocurrir en el aire, en el cielo, que los va a reunir desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, ¿cómo se va a referir a las 12 tribus de Israel cuando sean reunidas en su tierra? Pero no te das cuenta que está hablando del cielo, criatura. Por lo tanto, esos escogidos no son las 12 tribus de Israel. Son los escogidos de la iglesia de Cristo, como enseña todo el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo cuando habló de sus escogidos, refiriéndose a sus discípulos, que los falsos profetas que intentarán engañar, si fuera posible, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? Aún a los escogidos. Y yo te pregunto, ¿a qué escogidos se refería Jesús? ¿Verdad que se refería a los escogidos de su iglesia? No se estaba refiriendo a las 12 tribus de Israel, para que veas cómo mientes, cómo te han engañado, Isaac. Los escogidos de Mateo 24:31, que no son las 12 tribus de Israel, yo sí creo que las 12 tribus de Israel van a ser reunidas en su tierra al principio del milenio, pero esa reunión de los escogidos de Mateo 24:31 no se refiere a Israel, primero porque Jesús no lo dijo por ninguna parte, y en segundo lugar porque Jesús dijo que esa reunión se va a efectuar en el cielo, en el aire. Lo hice bien clarito, a ver si te enteras, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que no se refiere a la tierra de Israel. Los escogidos son la iglesia, que no te enteras de nada, léetelo. La palabra escogidos en cualquier concordancia bíblica, en todo el Nuevo Testamento, se refiere a la iglesia de Cristo, no se refiere a las 12 tribus de Israel. Estás mintiendo descaradamente. Y ahí lo dijo, que va a ocurrir cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Punto y pelota. Fin del debate. Palabras de Jesús. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, va a arrebatar a su iglesia y la va a reunir en el aire. Se va a reunir con ella en el aire. Eso serán las bodas del Cordero. La unión del esposo con la esposa. Eso es una boda. La unión del esposo con la esposa, que se va a efectuar en el aire y le van a acompañar en su descenso glorioso a la tierra. Pero si ya te lo he demostrado, te lo he repetido, pero no te enteras de nada, sigues con la misma tontería de que esos escogidos no serán la iglesia, sino el pueblo de Israel. Que no, chaval, que van a ser reunidos en el aire, en el cielo, si lo dijo Jesús, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero tú sabes leer o no sabes leer, Isaac. No sabes leer, tú ni sabes leer, yo creo que nunca has ido a la escuela y no crees en las palabras de Jesús, las estás rechazando, las estás pisoteando descaradamente, porque Él no habla de las 12 tribus de Israel por ninguna parte. Paso palabra. Ok, bueno, voy a leerles ahora Isaías 11, capítulo 11, versículo 12, que este es el pasaje que estaba buscando hace un momento, para concatenarlo con Mateo 24. Mateo 24 dice la Biblia que Jesucristo descenderá del cielo a la tierra y que reunirá a sus escogidos. Es ahí donde el postribulacionismo sostiene que se producirá el rapto de la iglesia en el momento de la segunda venida, y supuestamente esta sería la prueba que demostraría que la segunda venida y el rapto de la iglesia son un único y mismo acontecimiento, evento profético. Pero eso es una total mentira. Vamos a compararlo con Isaías 11:12. Alzará un estandarte ante las naciones. Está hablando de la venida del Mesías. Y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Exactamente el mismo lenguaje que habla Mateo 24. Jesucristo no cumplió Isaías 11:12, pero los cristianos creemos que lo cumplirá en su segunda venida. Por eso, de lo que habla Mateo 24 en cuanto a la reunión de los escogidos, no es el rapto de la iglesia, sino la reunión de los dispersados de Israel y de Judá en los 4 confines de la tierra. Así que ese argumento está refutado. Pasamos a Apocalipsis 19. Si el rapto de la iglesia y la segunda venida son un mismo acontecimiento, ¿por qué en Apocalipsis 19 no acontece el rapto? Repito, si el rapto y la segunda venida son un único y mismo evento profético, ¿por qué en Apocalipsis 19 no acontece, no se produce, no se materializa en ningún momento un rapto de la iglesia? Voy a leer en mi último minuto que me queda
Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vamos a pasar desde el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La iglesia está bajando del cielo a la tierra, no está subiendo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, venid a la cena de Dios. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Si tú lees los 21 versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que en ningún momento la Biblia nos relata que la iglesia será llevada al cielo, que será arrebatada de la tierra al cielo, como sí lo menciona Primera de Tesalonicenses 4:15-16. Conclusión, Apocalipsis 19 no relata el rapto de la iglesia, sino la segunda venida. Paso palabra. Vamos a ver, Isaac, es que de verdad no te enteras absolutamente de nada de lo que he dicho en este debate. Pero a ver, criatura, yo no sé cómo decírtelo, si decírtelo en chino, en japonés o en tailandés. Vamos a ver, ¿me puedes decir cuándo he dicho yo que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia van a ser el mismo evento? ¿Son el mismo evento profético? Si es que estás mintiendo, cada cosa que dices es una mentira cada vez más grande y una calumnia cada vez más grande. Si te he dejado desde el principio bien clarito que son dos eventos proféticos diferentes. Una cosa es la venida gloriosa de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Pero que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor. En el día del Señor, cuando Cristo venga, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Pero vamos a ver, chaval, ¿no te das cuenta lo que dijo Pablo? Si tienes ahí tu Biblia, ábrela. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ábrelo. Capítulo 2, verso 1 de Segunda de Tesalonicenses. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué más dice? A ver, criaturita, ¿qué más dice? Y nuestra reunión con Él. ¿No te das cuenta que está hablando de la venida gloriosa de Cristo y de nuestra reunión con Él? Dos eventos diferentes que van a ocurrir el mismo día. Y te lo vuelvo a repetir sobre Mateo 24:31, que no te enteras de nada, chaval. Que Jesús dijo que esa reunión va a ocurrir en el cielo, que los va a arrebatar y los va a reunir desde un extremo del cielo hasta el otro, pero no te das cuenta que no está hablando de ninguna reunión en la tierra. Que sí, que las 12 tribus de Israel van a ser reunidas en su tierra, en la tierra de Israel, pero la reunión de los escogidos de Mateo 24:31 no tiene que ver nada con la reunión de Israel en su tierra, porque está diciendo Jesús que la reunión va a ser en el cielo, en el aire. A ver, pero ¿tú sabes leer o no sabes leer? Desde un extremo del cielo hasta el otro, o según tú, escúchame, o sea que tú estás enseñando que las 12 tribus de Israel se van a reunir ahí en el cielo, en el aire. Ahí donde van a ser reunidas, según tú. Es lo que estás enseñando. La reunión de los escogidos, y los escogidos son la iglesia. A ver, criaturita, ¿quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Según Jesús. ¿Quiénes son? Son la iglesia, ¿verdad? Dice que intentarán engañar, incluso si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Verdad que sí? ¿Y a quién se refería Jesús? A ver, dime, criatura. A la iglesia, ¿verdad? Entonces me vas a decir tú que esos escogidos de Mateo 24:24 son diferentes a los escogidos de Mateo 24:31. Eso es lo que tú enseñas. Que son dos tipos de escogidos totalmente diferentes. ¿Pero a ti te se han caído todos los tornillos de la cabeza o qué, Isaac? Son los mismos. Vete a las epístolas de Pablo. Cuando él habla de los escogidos, de los elegidos, ¿a quién se refiere? A la iglesia de Cristo, ¿verdad? Te puedo dar montones de versículos de Pablo donde él dijo que los escogidos son la iglesia, no la nación de Israel. Paso palabra. Bien. Entonces, regresando al asunto de Apocalipsis 19, que mi oponente no lo tocó. Él dice, no, es que yo creo que son eventos diferentes, pero van a pasar en el mismo día. Bueno, es irrelevante si creemos que son el mismo evento o no lo son. El punto es que mi oponente está diciendo que van a pasar el mismo día, y eso es lo que yo estoy tratando de demostrarles a ustedes que es mentira.
No que sean el mismo evento, sino que no pasarán en el mismo día. Apocalipsis 19 nos habla de la segunda venida y en ningún momento podemos ver un rapto de la iglesia. Todo lo contrario. En el versículo 10 nos damos cuenta, del versículo 1 al versículo 10, nos damos cuenta que la iglesia ya está en el cielo. Apocalipsis 19, 1, después de eso oí una gran voz en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y aquí empieza a describir las bodas del Cordero. Entonces, la iglesia ya está en el cielo. No es que cuando se produzca la segunda venida, la iglesia va a subir, no, la iglesia está arriba y después baja en el versículo 11 en la segunda venida con Jesucristo. Esto demuestra que el rapto y la segunda venida no van a pasar el mismo día, primero, y segundo, que la iglesia ya fue raptada antes de la segunda venida. Conclusión, el rapto de la iglesia acontecerá antes de la segunda venida y como consecuencia antes de la gran tribulación que azotará a la tierra. Ahora mi oponente dice, no, es que los escogidos que se han reunido en Mateo 24 no son las tribus de Israel, es la iglesia. Pues es lo que él opina, es lo que él piensa, es lo que él se imagina, pero no lo puede probar con la escritura. Es que hay dos tipos de escogidos, claro que lo hay. ¿Acaso no ha estudiado en la escritura que una cosa es la nación de Israel étnica, la nación, y otra cosa es la iglesia? ¿Acaso no ha aprendido que para que Israel sea convertido por Dios o vuelvan a Dios o Dios vuelva a tratar con la nación de Israel, primero se tiene que cumplir la plenitud del tiempo de los gentiles, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 11? O sea, creo que el que no ha estudiado la escritura es él, lo digo con mucho respeto y amor, pero es la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:1, acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con él. Pablo no está homologando ambos eventos. Pablo no está diciendo que la venida y la reunión son el mismo evento. Todo lo contrario, los está distinguiendo y los está separando con una I. Dice, la venida del Señor y nuestra reunión son dos eventos diferentes. Pablo los está distinguiendo. Está demostrando que son diferentes, no los está homologando, no los está mimetizando, no los está revolviendo. No es la venida y nuestra reunión, son dos eventos distintos. El mismo Pablo confirma que la segunda venida y el rapto no son lo mismo y que no pasarán en el mismo día. Paso palabra. A ver, Isaac, pon atención a lo que te voy a decir. Te voy a contestar por el final. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero vamos a ver, criaturita, tú no sabes leer, yo creo que tú no sabes leer, nunca has ido a primaria. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pues claro que son dos eventos. Una cosa es la venida de Cristo y otra es la reunión de la iglesia con Cristo. Pero no te das cuenta que primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Y luego dice, y nuestra reunión con Él. No dijo Pablo, pero con respecto a nuestra reunión con Cristo y a su venida gloriosa a la tierra. Primero será la segunda venida de Cristo y seguidamente el arrebatamiento, nuestra reunión con Él. Por cierto, la misma palabra, la misma expresión, nuestra reunión con Él, que utilizó Jesús en Mateo 24:31. Que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán en el cielo a sus escogidos. La misma expresión de Pablo en 2 Tesalonicenses. Y ahora con respecto a Apocalipsis capítulo 19, que tú sueltas la mentira, claro, la doctrina de demonios que te han metido en la cabeza, de que ahí no se habla de la iglesia de Cristo, de ningún arrebatamiento. Pero vamos a ver, las bodas del Cordero. Tú sabes lo que es una boda, pero si es que no debes saber ni lo que es una boda. La boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Y dónde se va a efectuar esa unión de Cristo con su iglesia? En el aire. Las bodas del Cordero serán el arrebatamiento de la iglesia, muchacho, para recibir al esposo en el aire. Esa es la unión del esposo con la esposa que se va a efectuar en el aire, como dijo Pablo, en la atmósfera. Y seguidamente, pues claro, Apocalipsis 19 es cuando la iglesia, Cristo y su iglesia van a descender a la tierra, esos ejércitos celestiales, para destruir a la bestia y dar inicio al milenio. Primero ocurre el arrebatamiento, le reciben a Cristo en el aire, eso serán las bodas del Cordero, y seguidamente todos descendemos con Cristo para reinar sobre la tierra.
Eso que tú has dicho de que no has mencionado el arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis capítulo 19, repito, que es mentira, estás mintiendo. Las bodas del Cordero serán el arrebatamiento, la reunión de Cristo con su iglesia. Y esa reunión va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, versos 29 al 31. Jaque mate. Estás enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. La reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia, exactamente la misma palabrita que utilizó Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, primer evento, y nuestra reunión con él, segundo evento, ¿te das cuenta? Van a ocurrir el mismo día. Primero Cristo viene en gloria y en segundo lugar ocurre la reunión de sus escogidos, de la iglesia. Para que veas cómo mientes, paso palabra. Bueno, otra vez el mismo asunto de Apocalipsis 19, 1 al 10. Mi oponente dice que las bodas del Cordero son el rapto de la iglesia y que eso demostraría que el rapto de la segunda venida acontecerán el mismo día. El problema para mi amigo Tito es que este argumento es autodestructivo y es una autorrefutación y un autogol, como lo dije en su momento. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero acontecerán antes de la segunda venida. La segunda venida de Cristo se relata en el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, etcétera, etcétera. Esa es la segunda venida. Pero las bodas del Cordero inician en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 10. Entonces eso quiere decir que las bodas del Cordero acontecerán antes de la segunda venida. Por tanto, segunda venida y rapto no pasarán en el mismo día. El argumento de mi oponente no confirma su doctrina, la termina de destruir. Ahora, seguimos adelante en cuanto a la argumentación de, gloria a Dios, déjame checar, de las cosas que dicen ellos contra el rapto. Ellos también afirman, gloria al Señor Jesucristo, que el rapto de la iglesia es una tercera venida de Cristo. Ya les dije hasta el cansancio que hay una diferencia entre una venida y una manifestación. Venida es un regreso de Cristo a la tierra. Manifestación viene del griego epifanía, que significa aparecer, hacerse visible, darse a conocer. Jesucristo durante el rapto de la iglesia no regresará a la tierra, entiéndanlo, amados hermanos, querida audiencia. Jesucristo solamente aparecerá en el cielo para llevarse a su iglesia. Colosenses capítulo 3, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 16. No tiene nada que ver con un regreso de Cristo a la tierra. Él dice que la ira y la gran tribulación no son lo mismo. Y la respuesta es que sí son lo mismo. Malaquías capítulo 3, capítulo 4 nos habla de la ira del Señor que vendrá sobre los que moran sobre la tierra. Y dice que aquellos a que tememos el nombre del Señor saldremos, hollaremos a los malos y saltaremos como becerros de la manada. El apóstol Pedro habla de la segunda venida y dice que el fuego consumirá la tierra, los cielos se encenderán con gran estruendo, los elementos serán quemados, etcétera, etcétera. Pero a ustedes, a quienes, pero para nosotros, nosotros esperamos, mejor dicho, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Para la iglesia no es todo ese juicio, no es esa tribulación, calamidades, anticristo, no. Para la iglesia es cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahora, la iglesia siempre ha sido perseguida desde su nacimiento, pero vuelvo a repetir, hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación, y eso mi oponente no lo ha podido refutar, ni lo podrá refutar. Paso palabra. Vamos a ver, ¿cómo que no se te puede refutar? Tribulación significa persecución, aflicción, y gran tribulación es gran persecución, gran aflicción. Es lo mismo, lo que pasa es que gran tribulación es de mayor magnitud, de mayor intensidad. Es que lo entiende hasta un crío de 3 años. O sea, fijaos lo que ha dicho esta criatura, Elisha, dice que la gran tribulación será la ira de Dios. ¿Ah, sí? Entonces, cuando dice el Nuevo Testamento que ya los cristianos, por ejemplo, de la iglesia de Tesalónica, estaban pasando por gran tribulación, que estaban sufriendo la ira de Dios, según tú, porque ahí aparece la expresión gran tribulación. Eso en primer lugar. Segundo lugar, pon atención, Apocalipsis 7:14, está hablando de la iglesia de Cristo.
porque son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, esa gran muchedumbre. ¿Y qué es lo que dice? Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. O sea, según este sujeto, según el Isaac, la iglesia de Cristo va a pasar por la terrible ira de Dios, va a sufrir la ira de Dios, porque según él, la gran tribulación será la ira de Dios contra los malvados. Ahí lo ha dicho. O sea, según Apocalipsis 7:14, según esta criatura, la iglesia de Cristo, que es la gran muchedumbre redimida por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua, nación, van a sufrir la ira de Dios según este sujeto, Isaac. Ahí lo ha dicho. Dice que la gran tribulación será la ira de Dios. Porque lo dice bien claro. Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Y claro, este sujeto me va a decir, no, esa gran muchedumbre no es la iglesia de Cristo. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas, que es lo que Cristo ha prometido a su iglesia. ¿Quiénes son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Me vas a decir tú que no son la iglesia de Cristo? ¿Me vas a decir esa patraña? La gran muchedumbre son la iglesia de Cristo. Ahí lo dice. Habían pasado por la gran tribulación, es decir, la gran persecución que la bestia lanzará contra los santos de la iglesia. Apocalipsis 13, versos 7 y el 10. Ahí lo dice. Y este me dice, no, es que esos santos de la tribulación no son los santos de la iglesia. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué en Apocalipsis 19, cuando se habla de la esposa del Cordero, se la llama a los santos? Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Se la llama a los santos, a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Para que vean cómo se destrozan las mentiras de una persona que ha sido engañado totalmente por Satanás con esa doctrina de demonios. Son la iglesia, los santos, la esposa del Cordero, exactamente los mismos santos, los mismitos de Apocalipsis 13, verso 7, los mismos. ¿O me vas a decir tú que el Apocalipsis habla de dos clases diferentes de santos? Los santos que perseguirá la bestia y los santos de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, son dos clases diferentes de santos, según tú, criatura. Para que vean todos cómo mientes. Son los mismos santos, los santos que van a estar en la tierra durante la gran tribulación. Paso palabra. Ok, bueno, dices que son la misma gente, que es el mismo grupo de personas, pero bueno, te voy a demostrar que no son el mismo grupo de personas y para esto me voy a basar principalmente en la distinción, en la diferencia o en las distintas características que tiene cada grupo en cuestión. En primer lugar, los santos de la tribulación serán asesinados en su totalidad. Absolutamente nadie se salvará. Nadie se escapará de ser asesinado por la bestia en la gran tribulación. Pero, por el contrario, la iglesia arrebatada tiene un grupo de creyentes que nunca morirán, a los que se le llama los inmortales. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16 nos enseña que durante el rapto primero resucitan los muertos en Cristo y después los que quedemos con vida seremos arrebatados, transformados y llevados al cielo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 al 51 nos dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, esto demuestra que hay un grupo de creyentes dentro de la iglesia raptada que no morirá. Por el contrario, como ya lo dije, todos los santos de la tribulación serán asesinados. Segunda diferencia, los santos de la tribulación nunca son arrebatados. Apúntalo. Los santos de la tribulación nunca son arrebatados, sino que los santos de la tribulación solamente resucitarán. Después de la tribulación resucitarán para reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Ellos no suben al cielo por ser arrebatados. Sus almas suben al cielo por ser asesinados. Ellos jamás resucitan, jamás son resucitados, ni transformados, ni arrebatados, sino que los matan y sus almas suben. Por el contrario, la iglesia arrebatada es resucitada, transformada y arrebatada. Yo reto a mi oponente en sus próximos 3 minutos que va a tener él después de que yo me calle, a que me demuestre en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, en qué momento los santos de la tribulación son arrebatados de la tierra al cielo. ¿Durante
la tribulación o al final de la tribulación. Él no lo va a poder hacer. Me va a sacar Apocalipsis 19:10, pero en Apocalipsis 19:10 no nos habla de los santos de la tribulación, sino de la esposa del Cordero, que es un grupo diferente. Y además solamente estaría demostrando que este grupo de creyentes están en el cielo, mientras en la tierra todavía no se acaba la tribulación. Ese es el problema con el post-tribulacionismo y el mid-tribulacionismo, que es una mata de contradicciones. Tenemos que aceptar la Biblia tal y como está escrita en su coherencia. Ahora, ¿qué más afirmó? Bueno, dice que los santos de la tribulación y la esposa del Cordero son el mismo grupo de creyentes y que no hay ninguna manera de demostrar que son diferentes. Pero ya demostré con uno de muchos ejemplos que no son lo mismo por sus diferencias, ¿verdad? Porque unos arrebatados, otros no son arrebatados, unos mueren, los otros no mueren. Pero lo más importante, la esposa del Cordero será arrebatada antes de la tribulación y antes de los juicios. Ellos no van a gustar la muerte, pero los que no son arrebatados sí serán asesinados por su fe. Paso palabra. Vamos a ver, ya te he demostrado, Isaac, que el arrebatamiento de la iglesia será las bodas del Cordero, la unión del esposo con la esposa, punto y pelota. Eso es una boda. Esas serán las bodas del Cordero. Los santos de la iglesia de Cristo son la esposa de Cristo, los mismos santos de Apocalipsis 13:7. Bueno, mentira espantosa que ha dicho aquí, que ha dicho hace un ratito esta criatura, el Isaac, que todos los santos de la tribulación serán muertos por la bestia. Mentira cochina y del diablo. Apocalipsis 13, verso 10. Te voy a decir cuál es la correcta traducción de ese pasaje, no como lo ha vertido la Reina Valera, que lo ha vertido de forma falsa. El que esté destinado a morir por la espada, a espada morirá. El que esté destinado a ser llevado en cautividad, a cautividad irá. Es decir, va a haber santos de la iglesia, que unos estarán destinados a que les corten la cabeza, sean degollados, y otros estarán destinados a ser llevados cautivos, es decir, a prisiones o a campos de concentración. Evidentemente, claro que va a haber santos que quedarán vivos, estarán vivos cuando Cristo venga en gloria, claro que sí. ¿Y quiénes serán? Pues sencillamente los que han sido llevados o que sean llevados a cautividad. Estarán vivos en campos de concentración o en cárceles, habrán sobrevivido muchos y efectivamente van a ser arrebatados. Eso en primer lugar, para que vean cómo ha mentido cuando ha dicho esta criatura que todos los santos serán muertos. Segundo lugar, Apocalipsis capítulo 20, está hablando de los santos de la tribulación. Pon atención y saca lo que te voy a decir. Van a reinar con Cristo durante 1000 años. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, esos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los reyes y sacerdotes. Preguntita que te hago ahora. Según el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes? A ver, ¿quién? ¿Verdad que son la iglesia? Real sacerdocio, son la iglesia de Cristo. ¿Y a quién se le llama real sacerdocio, reyes y sacerdotes? A los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis. Prueba irrefutable de que esos santos de la tribulación son los santos de la iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes que reinarán con el Mesías durante 1000 años. Jaque mate. Lo que enseñas es una mentira del diablo que te han metido en la cabeza, como me la metieron a mí en la cabeza durante 10 años. Esa asquerosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Te lo repito, que te quede claro. Los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo. Y resulta que son los santos que pasaron por la tribulación y que van a reinar con Cristo 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Repito, jaque mate. Paso palabra. Va. Bueno, no me pudo demostrar que los santos de la tribulación serán arrebatados. Yo le dije que me demostrara y se lo vuelvo a pedir. ¿En qué parte del Apocalipsis se demuestra que los santos de la tribulación son arrebatados? Él me va a decir, no, las bodas del Cordero son el rapto de la iglesia. Bueno, eso no es verdad. Él lo dice, pero en realidad las bodas del Cordero son un evento diferente al rapto. Pero bueno, aunque yo reconociera y aceptara que las bodas del Cordero son el rapto,
Aún así, él no lograría demostrar que estas personas que están ahí reunidas son los santos de la tribulación, por una sencilla razón. Los santos de la tribulación son resucitados hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Y cuando ellos resucitan, no son raptados, sino que reinan con Cristo en la tierra por 1000 años. Eso está en Apocalipsis 20. Ahora, si comparamos Apocalipsis 20 con 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16, nos daremos cuenta que no acontecen las mismas cosas. En la resurrección de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16, aquellos resucitados son llevados al cielo. Pero en la resurrección del Apocalipsis capítulo 20, los resucitados no son llevados al cielo, sino que reinan en la tierra. Esto demuestra entonces que hay dos grupos de creyentes diferentes y que hay dos resurrecciones diferentes. En una, los resucitados son llevados al cielo, y en la otra no son llevados al cielo, sino que reinan 1000 años, por 1000 años sobre la tierra, lo cual termina de destruir la mentira del post-tribulacionismo. Ahora, mi oponente dice que no todos los santos de la tribulación serán asesinados, y para eso citó Apocalipsis 13, pero se le olvida que en Apocalipsis capítulo 6 la Biblia demuestra que todos los santos de la tribulación serán asesinados. Y clamaban a gran voz, Apocalipsis 6:10, hablando de los santos de la tribulación, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Qué cosa? Que serían también muertos como ellos. Entonces, no es verdad que habrá un grupo de creyentes de la Santa Tribulación que van a sobrevivir. Absolutamente todos serán asesinados. Por el contrario, la iglesia arrebatada, la esposa del Cordero, tiene un grupo de creyentes que no van a morir. 1 Corintios 15:50. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Tito Martínez no puede refutar eso. Ahora, volviendo al tema del rapto de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Los que guarden la palabra de la paciencia de Dios serán librados de los juicios que vendrán sobre la tierra. Paso palabra. Bueno, te voy a responder, criatura, por el final. El famoso pasaje de Apocalipsis 3:10. A ver, mira. Para que veas cómo te han engañado con una interpretación satánica de Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, fíjate lo que te voy a decir. Ni habla de la venida gloriosa de Cristo, ni habla del arrebatamiento de la iglesia, ni mucho menos de una futura tribulación de 7 años. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué? ¿De una tribulación de 7 años? Dijo ahí. Mentiroso. Yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Dónde habla ahí de una tribulación de 7 años? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento de la iglesia? ¿Dónde habla ahí de la venida gloriosa de Cristo? En ninguna parte. Para que veáis cómo han pervertido estos falsos cristianos las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:10. Está hablando que nos va a guardar, nos va a librar de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo. ¿Y cuál va a ser la mayor hora de la tentación que vendrá sobre el mundo? La marca de la bestia. Va a ser una tentación ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender. Y nos va a librar de esa tentación porque no va a permitir Dios que caigamos en esa tentación. Así es como Dios nos libra de la tentación, impidiendo que caigamos en ella, como dijo Jesús, Padre nuestro. Mas no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Nos va a librar de esa tentación. No vamos a dejar, no vamos a caer en esa tentación de ponernos la marca de la bestia. Y van estos mentirosos y dicen, no, ahí Apocalipsis 3:10 habla de una tribulación de 7 años, que nos va a librar de una tribulación de 7 años. Así mentiroso, donde lo dijo Jesús. A ver, dame el versículo, donde dijo que nos va a librar de una tribulación de 7 años. O donde habla del arrebatamiento de la iglesia, Apocalipsis 3:10. En ninguna parte. Eso en primer lugar. Segundo lugar, vuelvo a refutar la mentira que ha dicho. Apocalipsis 13, verso 10. Unos santos estarán destinados a morir por la espada y otros santos estarán destinados a ser llevados en cautividad, que no van a morir, mentiroso, que estarán en prisiones o en campos de concentración. Luego este mentiroso ha citado Apocalipsis 6, versos 9 al 11.
Los santos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. ¿Dónde dice ahí el versículo? ¿Dónde dice el pasaje que todos los santos de la iglesia serán muertos? A ver, ¿dónde lo dice, mentiroso? En ninguna parte. Está hablando de santos mártires, claro, de mártires, pero ahí no dice que todos los santos de la iglesia van a morir durante el periodo de la gran tribulación. Si Apocalipsis 7:14 dice que la iglesia, la gran muchedumbre, pasarán por la gran tribulación, ¿por qué mientes diciendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Si está hablando de los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que son la iglesia. Estos son los que vienen de la gran tribulación, habían pasado por ella. Mentiroso, que te han engañado y estás mintiendo a otros. El Apocalipsis dice que pasarán por la gran tribulación y este embustero dice que no, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿A qué vais a creer? ¿A estos mentirosos y falsos cristianos pretribulacionistas o vais a creer lo que dice Apocalipsis 7, verso 14? ¿A quién vais a creer? Ahí lo dice, los que vienen de la gran tribulación. Paso para Ok. Bueno, dice que Apocalipsis 6, 9 al 10 no dice que todos los creyentes de la tribulación, perdón, van a morir. Pues yo no sé qué Biblia leyó y no creo que sea suficiente volverlo a leer porque creo en la inteligencia de todos ustedes. Claramente dice la Biblia que se les dijo a estos santos de la tribulación que están clamando a Dios que esperaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos que serían muertos igual que ellos. Si eso no es una prueba de que todos van a morir, entonces yo no sé qué es. Así que está refutado. Ahora, dice que aquí no dice en Apocalipsis 3:10 que aquí no dice que habrá una tribulación de 7 años y que Jesús nos va a librar de esa tribulación de 7 años. Pero, ¿qué significa para ti, amado amigo Tito, la palabra hora de la prueba o el término hora de la prueba? Sí, esa hora de la prueba, pues es la gran tribulación de la cual Jesús nos va a librar. Pero bueno, cada quien con su entendimiento. Dice también, a ver, que no hay ninguna manera de probar que los santos de la tribulación fueron asesinados, que todos fueron asesinados y que por esas razones que subieron al cielo y que eso demostraría entonces que habrá una fracción de los santos de la tribulación que van a morir y otra fracción que no va a morir. Esto es falso. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Repito, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían recibido la marca de la bestia ni adorado a su imagen, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, el 100% de creyentes de la tribulación que resuciten en Apocalipsis 24 y que reinen en la tierra 1000 años en Apocalipsis 24 son personas que fueron asesinadas, personas que fueron decapitadas. No hay tal cosa como que unos viven y otros se mueren. Negativo. Esta es la prueba final que demuestra que los santos de la tribulación y la esposa del Cordero no es el mismo grupo de creyentes. Ahora, voy a seguir avanzando acá en mi libreto. Otra cosa que dicen ellos es, a ver, que supuestamente nosotros enseñamos que el rapto de la iglesia será una venida invisible. Bueno, eso ya lo refuté. Déjame checar. Ok, ellos hablan de la resurrección de los santos y dicen que esta resurrección será la que se cumpla o que se cumplirá en la segunda venida. Dicen que en la segunda venida habrá una resurrección y eso es falso. Apocalipsis 19 y Mateo 24 no nos habla de ninguna resurrección. La única resurrección de la cual nos habla la Biblia es la que se da en el rapto. Y la segunda resurrección se da en el juicio del trono blanco. Es una sola resurrección en dos fases. La primera en primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16 y la segunda en este caso Apocalipsis capítulo 24. Paso palabra. A ver, la primera resurrección, te voy a hablar de la primera resurrección porque no tienes ni puñetera idea de lo que hablas y lo único que estás hablando son estupideces y mentiras, Isaac. Mira, la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. ¿Verdad que esa es la primera resurrección?
Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué dice Apocalipsis 20? Versos 4 al 6. ¿Qué dice, criaturita? Y esta es la primera resurrección. Pero es que hay más. Y esto ya te lo he dicho en mi anterior participación, pero no te has enterado absolutamente de nada. Y serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo durante 1000 años. Te pregunto, criaturita, a ver, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? ¿Verdad que son la iglesia de Cristo? Que dijo Pablo, o Pedro dijo. Capítulo 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, etcétera, etcétera. Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, reinarán sobre la tierra. Son la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, criatura? ¿Me estás oyendo o no? ¿Me oyes, verdad? Vale, pues ¿qué dice Apocalipsis 20, versos 4 al 6? Que son los reyes y sacerdotes, ¿verdad? Los santos de la tribulación. Ya está, jaque mate. Son la iglesia de Cristo, los reyes y sacerdotes, criatura. ¿No te das cuenta cómo te han engañado en tu iglesia satánica, pretribulacionista? Y reinarán con él 1000 años, son la iglesia. No son otra clase de santos diferentes a la iglesia, que son los reyes y sacerdotes, la iglesia de Cristo. ¿Te enteras o no te enteras? ¿Te das cuenta cómo te han mentido y te han engañado esos hijos del diablo que se hacen pasar por ministros de Cristo, como Gigi Ávila o los pastorcillos de tu secta evangeloca, que te han engañado? Los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo durante 1000 años son la iglesia, jaque mate, los santos que pasaron por la tribulación. Unos fueron destinados a morir por la espada, es decir, les cortaron la cabeza, y otros estarán destinados a ser llevados en cautividad. Pero tú sabes lo que significa eso de ser llevados en cautividad, criaturita. Significa que no morirán, que serán llevados a cárceles o a campos de concentración, y a otros sí, a otros les van a matar, les van a cortar la cabeza. Y va este sujeto mintiendo, diciendo, no, Apocalipsis 13 no dice por ninguna parte que habrá santos que no morirán, dice él. Pero será el mentiroso. Los que estén destinados a morir a espada, morirán. El que esté destinado a ser llevado en cautividad, irá en cautividad. Jaque mate. Estás mintiendo descaradamente y enseñando todo lo contrario de lo que dice el libro del Apocalipsis. Así de simple. Todo lo contrario. Paso palabra. Bueno, no creo que sea necesario volver a leer por tercera vez Apocalipsis 6, 9 en adelante, porque en primer lugar sería cansado para la gente que está escuchando el debate y también cansado para mí. Pero vuelvo a repetir lo que dice ese pasaje, usted léalo en su casa, Apocalipsis 6, 9 al 10 en adelante. Y dice que se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de consiervos que serían muertos, igual que ellos. Ahí claramente eso se está demostrando que todos van a morir. Luego le leí Apocalipsis 24, donde se habla de la resurrección de esta muchedumbre, de este grupo de creyentes, y dice que vio las almas, Apocalipsis 24, vi las almas de los decapitados, sí, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la imagen de la bestia, ni recibieron la marca en sus manos ni en sus frentes, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces todos se murieron, por eso les llaman decapitados. Ahora mi oponente niega con toda su alma y con todo su ser que haya dos resurrecciones. Y está completamente equivocado. Claro que hay dos resurrecciones. Por eso la Biblia dice primera resurrección, porque son dos. Ahora, la primera resurrección se divide en dos fases. La primera fase se produce en el rapto de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 16. Y esta es una resurrección exclusiva. Solamente resucitarán los muertos en Cristo. La segunda fase acontecerá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, cuando resucitan los decapitados. Y la segunda resurrección será exclusiva para los impíos. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, en la segunda resurrección, ¿sí?, que se producirá en Apocalipsis 20:11, no resucitan los muertos en Cristo, no resucitan los decapitados, sino los impíos. Esto demuestra entonces que no es verdad que hay una sola resurrección que se dará en el momento de la segunda venida, porque en primer lugar, en la segunda venida no hay resurrección. Y en segundo lugar, la Biblia nos enseña que hay dos resurrecciones y que no hay, en este caso, una sola resurrección. Bien, a Tito Martínez me avisa Alex León que ya se terminó el tiempo. Voy a darte 3 minutos finales a ti para que hagas tu última intervención y terminamos el debate. Vale, va a ser mi última participación y ya con esto terminamos el debate. Se acaba ya. Isaac y yo. Vamos a ver, pon atención a lo que te voy a decir, esta va a ser mi última participación. Pon atención, Isaac. ¿Me pueden decir, criatura, cuándo he negado yo las dos resurrecciones? ¿Cuándo? Pues claro que habrá una primera y una segunda resurrección. La primera resurrección cuando Cristo venga en gloria y resuciten los santos de la iglesia. Y la segunda resurrección va a ocurrir después del milenio. Cuando he negado yo las dos resurrecciones. ¿Te das cuenta cómo mientes? Y luego ha dicho esta criatura, fijaos lo que ha dicho, que la primera resurrección estará dividida en dos etapas, en dos fases. Pura mentira del diablo. La Biblia jamás dice que la primera resurrección será en dos etapas. La Biblia lo que dice que la primera resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Exactamente los mismos muertos en Cristo mencionados en Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6. Esta, la resurrección de los santos de la iglesia, esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Te lo vuelvo a repetir, ya te lo dije en mi anterior participación. ¿No te das cuenta, chaval, que dice que serán los reyes y sacerdotes son los santos de la tribulación que van a reinar con Cristo? A ver, ¿pero tú te estás enterando de lo que estoy diciendo o no? ¿O te haces el loco? Los reyes y sacerdotes son la iglesia. La iglesia, Juan lo dijo, Apocalipsis 1:6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Son los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, que van a reinar con el Mesías durante 1000 años. Prueba irrefutable que la iglesia de Cristo, los santos y reyes y sacerdotes, van a estar aquí en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, no 7 años, como enseñan estos mentirosos, sino 42 meses, que son 3 años y medio. No son 7 años. La Biblia jamás habla de ningún periodo de 7 años de tribulación. 42 meses. Los reyes y sacerdotes van a estar aquí en la tierra sufriendo la tribulación. Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación, refiriéndose a la gran muchedumbre que son los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Te pregunto, ya con esto termino, ¿quiénes son, Isaac, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación? ¿Quiénes son? ¿Verdad que es la iglesia de Cristo? ¿Y qué dice? Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, habían estado en la tierra durante ese periodo de gran persecución o gran tribulación, que es lo mismo, durante el tiempo que la bestia les va a hacer la guerra y los vencerá, es decir, los matará, y otros serán llevados a prisiones, serán llevados a cautividad. Apocalipsis 13, verso 10. Con lo cual queda absolutamente refutada esa doctrina de demonios que enseñáis vosotros. Con esto ya por terminado el debate con Isaac. Ok, gracias, Tito. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que están conectados. Hasta una próxima oportunidad. Bye.